No, y le creo. Bueno, en primer lugar porque si no, ¿dónde se metían? O sea, primero, las mujeres son tan hijas de su momento histórico como los hombres. Y eso quiere decir que tanto son activas reproductoras de las ideas, activas reproductoras y agentes, ¿no? De las ideas dominantes de alguna u otra manera, ¿no? Por ejemplo, yo me niego a decir que la mujer es una eterna víctima de la historia, me niego a decir que, por ejemplo, la mujer es una eterna víctima de un patriarcado así perenne que, digamos, ha estado desde el origen de las sociedades hasta hoy en día, desde el origen de la división del trabajo hasta hoy en día, ¿verdad? Y no, yo creo que si existe el patriarcado y si ha sido tan longevo, ¿verdad? Yo diría que ya hoy en día no vivimos en una sociedad patriarcal, por más, no sé, medio falocéntrica que sea, no sé, o sea, tal vez hay ciertos elementos de machismo, o sea, no se puede negar que existe pues una balanza relativamente impositiva contra la mujer a favor del hombre, puede ser, pero yo diría que es en casos concretos, es en espacios concretos, no diría que da cuenta de la forma de funcionamiento de toda nuestra sociedad. Y de nuevo, para mí, patriarcado no significa gobierno de los hombres o superioridad masculina dentro de la sociedad o preferencia masculina. No, no, o sea, para mí patriarcado es el gobierno de los padres, tiene una definición histórica, sociológica. Pero digamos que de nuevo, a través del patriarcado, en diferentes medidas, que ha sido, no sé, tal vez la norma imperante a partir de que se crean las sociedades de clases, se hace la división del trabajo y demás. Eh, entonces, digamos, en el patriarcado histórico, no me parece que la mujer fuese un agente pasivo que nada más recibía las vejaciones de los hombres y ella recibía todo abnegada, ¿verdad? Por estar, no sé si estupidizada, ¿verdad? Por no recibir educación o por la iglesia, por lo que sea que se quieran inventar. No, para mí la mujer ha sido, en mayor o menor medida, especialmente las mujeres de las clases dominantes, ¿verdad? En cada periodo de la historia han sido agentes activos en la misma construcción del patriarcado, como también cuerpos biológicos que no podemos separar de la cultura y el cuerpo material. Por lo tanto, incluso mucho de lo que tiene el patriarcado ni siquiera es algo intencional. Mucho de lo que tiene el patriarcado probablemente tiene que ver con tendencias entre las divisiones entre los hombres y las mujeres biológicas. O sea, a pesar de que al fin y al cabo lo que uno podría hablar, las normas de los sexos o las normas de género, sí puede ser pueden terminar por tener muchas cosas impositivas, de nuevo, como que las mujeres tienen que tener vestido, y tienen que maquillarse, y tienen que tener el pelo largo, y tienen que tener tal, y los hombres tienen que tener el pelo corto, y tienen que tener barba, y tienen que... ¿Me entiendes? O sea, este tipo de cosas sí son un poco más impositivas, y no, una mujer no es mujer por tener el pelo largo, sino porque es mujer biológicamente, digamos. En ese sentido creo que lo que serían estas mismas normas y esa misma construcción de lo que entendemos es una suerte de naturaleza hominizada, ¿verdad? Una abstracción de una lectura humana, ¿verdad? Una lectura social, ¿verdad? De un proceso biológico ya existente. ¿Qué dice? A las feministas les pasa lo mismo con patriarcado que a los libertarios con socialismo, no saben quién es su enemigo, solo un hombre de paja. Y eso que además antes, casi todas, entre guerras y enfermedades mortales de hijo tras hijo, estaban más embarazadas que no embarazadas. Por ejemplo, cómo determina eso una sociedad? Es que me parece impresionante cómo hoy en día, después de décadas de acostumbrarnos, de naturalizar y normalizar los métodos anticonceptivos, desde el condón hasta las inyecciones de 3 meses que no tenés que pensar en absolutamente nada, El nada VAT más se sos escucha infértil. como a un 150% de... Ay, bueno, de perdón, se aguantan. Voy a bajarle un poco entonces. Pero como les digo, o sea, ¿cómo determina la mujer, por ejemplo, El eso? automod de Twitch no me dejaba mandar un mensaje contra las feministas. Sí, de hecho, este, yo tuve que permitirlo. Pero como les digo, o sea, cómo determina una sociedad el poder tener acceso durante generaciones previas, desde mi abuela, qué sé yo, a métodos anticonceptivos muy variados que van desde condones, pastillas, inyecciones, ¿verdad? Hasta métodos de esterilización quirúrgica, ¿verdad? De tanto hombres como mujeres. Eso aunado, por ejemplo, a tener acceso bastante cotidiano, ¿verdad? A los productos de aseo femenino menstrual, por ejemplo. ¿Cómo afecta a una sociedad no tener nada de eso? ¿Cómo afecta, digamos, la vida de una mujer el no tener ningún tipo de producto sanitario menstrual, ¿verdad? El no tener ningún tipo de método anticonceptivo, el de quedar embarazada básicamente cada vez que uno tiene sexo, ¿verdad? O sea, es que eh, para mí existe una relación
que este tipo de cosas nos han hecho una desconexión, ¿verdad?, entre nuestros cuerpos y la realidad que nosotros abstraemos, sí, hacemos una abstracción subjetiva, ¿no?, de ella. Pero en efecto, naturaleza hominizada, ¿cómo no va a afectar eso, por ejemplo, el que se prefieran cargos por vía patrilineal, ¿verdad?, por herencia paterna, cuando la mujer se expone a morir básicamente cada vez que queda embarazada, ¿verdad?, con una alta tasa de mortalidad. Porque, ¿cómo no? Cuando, por ejemplo, las mujeres de nuevo se exponen a muchas cosas, de nuevo por el tener una vez al mes que por casi una semana estar sangrando constantemente sin tener ningún tipo de dispositivo sanitario menstrual, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no va a formar eso una sociedad? ¿Cómo la mujer misma, con estas condiciones concretas, no va a ser parte activa de la conformación ideológica, de esa abstracción, del mismo fenómeno natural, digamos, de las relaciones entre los hombres y las mujeres, ¿verdad? Entonces, yo creo que la mujer fue, y podemos decir especialmente las mujeres, las esposas de los paterfamilias, por así decirlo, las mujeres de la élite especialmente, pero de alguna u otra manera todas las mujeres de la sociedad, son elementos activos de la construcción del patriarcado, no elementos pasivos que nada más recibían vejámenes. No somos las eternas víctimas, eso es lo que me molesta más, el ver a la mujer, es que me parece que es una noción muy triste, que termina hasta rebotando en misoginia, de la mujer que aparece en estas condiciones, notes, en estas condiciones que nos propone el feminismo, la mujer nunca ha sido libre sino hasta 1960. Y desde entonces, cuando es su auge, digamos, del feminismo y demás, entre más recalcitrante nos dicen que somos las víctimas eternas. O sea, desde que dejamos de tener ese victimismo, digamos, institucional, latente, lo tenemos a nivel subjetivo, ¿verdad? Entonces, a mí me parece brutal, me parece que de verdad reduce a la mujer a nada. Casi que lo mismo que hacen los mismos indigenistas a la hora de pensar al indígena como el eterno vencido, ¿verdad?, que en 500 años nunca ha logrado desarrollarse, que ellos van a lograr apenas en el siglo XXI sacarse de esa miseria en la que han estado por 500 años, ¿verdad? Ese tipo de nociones, ¿verdad?, como ser los salvadores de un grupo social que no necesita ser salvado, que ni siquiera logran entender a profundidad, esas mismas narrativas para mí profundizan sobre esta, la condición de inferioridad subjetiva, ¿verdad? De ciudadanos de segunda clase, ¿verdad? No sé, son narrativas para mí que terminan siendo totalmente contraproducentes, digamos, literalmente contraproducentes para lo que quieren alcanzar, que lo que quieren alcanzar es la emancipación femenina, pero ¿cómo lo van a hacer si a la mujer ni siquiera se le reconoce su papel en la historia? Solamente como víctima o como máxima heroína super dotada, ultra masculinizada, por cierto, porque eso es otra cosa que hace el feminismo también, que le Quiero gusta. clip de esto. Mi vieja está en un curso de género que cuando escucho solo plantean a la mujer como una especie de inválida incapaz de mantenerse diagonal defenderse. Hay Había muchos, cosas como condones de tripa de oveja, pero más bien pocos. muy Diagonal pocos. también hay otra kriptonita de esos discursos, que por mal que pueda sonar es cierta, rara es la especie viva en la que la selección sexual no es hecha por la hembra. Sexy. Sí, bueno, de hecho, también bueno, ahí me permito decir que sí me parece que salirnos de instituciones patriarcales, porque yo no creo que vivamos en un patriarcado hoy en día en lo absoluto, puede por más que haya machismo, y si el problema es el machismo, digámoslo como es, machismo, porque si no le decimos cómo se llama realmente el problema, ¿cómo lo vamos a abordar si no sabemos ni cómo es? Si no lo convertimos en un hombre de paja, ese patriarcado que es indefinible, o que le doy la definición que me dé la gana según la conveniencia, ¿verdad? Que le pongo esto, que le pongo aquello, que tiene y no tiene definiciones materialistas, ¿verdad? Que eso, para mí es un término La de cambio a igualdad conveniencia. material se daría si todos fuésemos unisex y los seres humanos se cultivasen fuera del útero. Sí, me entiende, qué asco. Yo no quiero que haya ese tipo de igualdad. O sea, seres, eso es básicamente, un ser, ¿cómo se llama? Eh, Hidropónico, es un ser hidropónico, un ser que no tiene tierra, no tiene raíces, las raíces que echa, las echa así en el aire, no en el agua, aislado de todo lo demás. A mí eso no me gusta en lo absoluto, tampoco me parece posible, de todas maneras. Pero de nuevo, o sea, no me parece que pueda existir algo como unisex. Somos es una especie binaria. Ningún individuo es binario, por cierto. Todos los individuos somos o hombres o mujeres. O sea, incluso los intersex no son medio hombres, medio mujeres, más para allá, más para acá. No, es o hombre o mujer